Bienvenidos estudiantes de cuarto medio a la retroalimentación de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El día de hoy y a lo largo de este tiempo vamos a abordar la unidad número 1, el Estado de Derecho en Chile. Para ello tenemos que estudiar los elementos y los mecanismos para la organización del régimen democrático, es decir, vincular el Estado de Derecho en Chile en base al régimen democrático. Para ello, en la clase vamos a abordar la diferencia entre el Estado, la nación y el gobierno. ¿Qué es el Estado en un primer momento? Vamos a abordarlo, luego vamos a abordar lo que es la nación, el gobierno y luego vamos a dar paso a la guía de las constituciones. La primera característica del Estado, vamos a abordarlo a partir de 3 autores, a partir de Marx, de Adolfo Posada y de Max Weber. Marx, en su definición del Estado, pone el acento entre la política y la economía, y lo social también, entendiendo al Estado como la organización política de la clase económica dominante. Es decir, para Marx, el Estado es la organización de la clase dominante, organización política, y con lo tanto el Estado sirve como un instrumento de dominación de clase, es decir, la clase que está dominando al Estado domina a la demás clase. Por lo tanto, para Marx, indudablemente está esa lucha de clase, es decir, un antagonismo en la concepción de clase, a partir del antagonismo a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Para Marx, por lo tanto, el Estado es el mecanismo donde domina la clase y a partir de este Estado emana a la sociedad los principios que la clase dominante quiere ejecutar. Entonces, para Marx es un instrumento de dominación. Un segundo concepto tenemos el segundo de Adolfo Posada, que habla sobre el Estado. ¿Qué es el Estado para este jurista? Él es un jurista, es un abogado. Él lo define como una organización social constituida en un territorio propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de imperio. Imperio entendiéndolo bajo el concepto jurídico de ley, ¿ya? De ejecutar la ley. El poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la mayor fuerza política. ¿Ya? Acá Adolfo Posada no habla sobre una organización social, no establece relaciones a nivel económico, sino más bien a nivel jurídico, que netamente de ley. Y en palabras del alemán Max Weber, padre de la sociología, aborda al Estado como una organización respaldada por el denominado monopolio de la violencia legítima. Es decir, el Estado es el mecanismo, es la organización donde se ejecuta la violencia como tal. Por eso está integrada por organismos poderosos como son las Fuerzas Armadas, la policía, los tribunales, ya que él se encarga, entre otras cosas, de garantizar las funciones y obligaciones de gobierno, de defensa, de seguridad y justicia en un espacio específico. Max Weber es enfático ya en ejecutar que hay instituciones históricamente que permiten efectuar esta violencia legítima bajo las leyes. Ya la sociedad respeta de que el Estado te pueda castigar de alguna manera. ¿Ya? Y lo que emana el Estado es indiscutible. Y a partir de esta concepción de Estado ya más esbozada sobre el Estado, a partir de Marx, de Posada, de Weber, nosotros podemos, a partir de estos autores, podemos ir repensando también nuestro Estado, entendiendo el Estado como una organización que de alguna manera no actúa sobre nosotros en todo momento. Ahora, a partir de este tiempo que tenemos para repensar también, para reflexionar sobre nuestra vida, también el Estado de qué manera
actúa sobre nosotros. Y actúa en todo momento, desde cuando nosotros estamos en nuestro hogar, prendemos la televisión, el Estado ha permitido a la ciudadanía este medio de comunicación. El Estado a nosotros nos proporciona la propiedad privada, la casa. El Estado nos proporciona el tipo de economía. La economía actual es privada, el Estado la autoriza. El Estado propone de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el Estado chileno. El Estado chileno propone ciertas cosas y todo esto, todo este poder que emana desde el Estado, actúa en nuestra vida. Por lo tanto, el Estado en sí siempre está con nosotros, aun cuando no lo observamos físicamente, pero está. Y por lo tanto es un elemento importante a considerar dentro de las ciencias sociales, este elemento que ha sido cuestionado por diversos filósofos y solamente hemos tenido estas 3 interpretaciones ya para ir comprendiendo esto del Estado. Hay muchos filósofos que reflexionan más allá del Estado, pero es importante estudiarlo. Para unar criterio a partir de esto, podemos señalar que el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización. Importante el concepto de organización, ¿ya? Organización social, organización económica, política soberana, es decir, actúa en un territorio delimitado y coercitivo en el sentido de que actúa en conjunto, conformada por un conjunto de instituciones, diversas instituciones que tiene el Estado, que tienen el poder, la iniciativa de regular la vida comunitaria nacional, generalmente solo en un territorio determinado o territorio nacional. A partir de esto, de este concepto que yo le explicaba, importante destacar este elemento, la organización social, organización económica y política, ya el Estado lo podemos definir de alguna manera. A diferencia del concepto de nación, el concepto de nación es el conjunto de personas, por lo general, que nacen en el mismo lugar, es decir, tienen un arraigo territorial, es decir, yo me siento parte de un territorio y con ese territorio yo tengo una identidad, y esta identidad está dada también por el idioma que comparto con los seres que comparten ese mismo territorio y tienen las mismas costumbres, ¿ya? La misma forma de pensar de alguna manera, formando de esta manera un pueblo o un país. Aquí es importante hacer la diferencia entre el Estado y la nación. La nación, por lo tanto, un ejemplo de ello puede ser el pueblo mapuche, la nación mapuche. La nación mapuche, un conjunto de personas ya de origen que tienen una identidad indígena, una cosmovisión propia del mundo, habita en un mismo territorio, ya que en el Gualmapu tienen un idioma, el mapudungún, ya lo hace ser nación. Ahora la diferencia es que la nación mapuche no tiene un estado como tal propio, ya, o sea, no está el estado mapuche, sino está el estado argentino o está el estado chileno. Recuerden que el pueblo mapuche trasciende la frontera de la cordillera de los Andes. Aquí tenemos, por lo tanto, un concepto de nación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de España. España también tiene históricamente varias naciones dentro de su estado. Uno de ellos sería los vascos. Los vascos habitan en una zona delimitada de España, ¿ya? Y hablan el euskera, ¿ya? Su propia lengua. De igual manera, dentro de España hay otra nación que son los catalanes. Los catalanes, su territorio sería Barcelona y por lo tanto hablan su propia lengua, el catalán. Y los catalanes buscan conformar un estado.
esa idea de independencia. Sin embargo, no poseen un Estado propio como tal, sino sería una nación, y el Estado actual de los catalanes sería el Estado español. De ahí que el Estado puede ser un Estado-nación, pero sí también hay naciones que no tienen Estado. Y por lo tanto es importante que ustedes puedan diferenciar estos elementos. Y un tercer punto es el concepto de gobierno. El gobierno es la autoridad gobernante de una unidad política que tiene por objeto tanto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, como regular una sociedad política y ejercer una autoridad. Es decir, es quien dirige la unidad política, la dirige, la controla y la administra. El tamaño del gobierno, esto puede variar el tamaño del gobierno a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Un gobierno local, por ejemplo, puede ser la municipalidad. A nivel regional puede ser una intendencia. Y a nivel nacional puede ser el gobierno como tal, el gobierno nacional, dirigido por el presidente, comandado por el presidente de Chile. Por lo tanto, hay que también comprender que Estado y nación, valga la redundancia, según acá en el párrafo, no es lo mismo en esta parte del texto. Porque nación se entiende como un conjunto de personas, lo que explicaba, y el Estado se refiere a aquella comunidad en un determinado territorio y por lo tanto reclama para sí lo que Max Weber llama el monopolio de la coacción física legítima, el monopolio de la violencia, la institucionalidad, la organización de una sociedad, organización estructural, está dada por un Estado. Por lo tanto, este Estado ejerce soberanía, ejerce poder en un territorio determinado. Y esta condición se materializa cuando corresponden los llamados espacios terrestres, marítimos y aéreos. Ejemplo, el Estado de Chile, bajo sus límites, desde límites territoriales, límites terrestres, desde Arica hasta la proyección hasta la Antártida, la cordillera de los Andes, hasta el territorio marítimo, ¿ya? Y el espacio aéreo también, todo ese espacio que comprende donde rigen las leyes chilenas. Todo avión que se aproxime y que esté sobre el territorio chileno está bajo la jurisdicción, es decir, bajo las leyes del territorio chilena. Y por lo tanto, la soberanía es lo que estamos hablando, que es la facultad de una nación en un territorio delimitado para autodefinir la organización jurídica, es decir, la organización a partir de leyes, de normas que estime más conveniente. Se expresa en la independencia del Estado con respecto a otro. Yo soy capaz de gobernar en un territorio, pero que otro Estado no venga a inculcarme mis propias leyes. Es decir, yo tengo la posibilidad de dominar sobre mi territorio sin otro Estado, independiente del otro Estado. Por lo tanto, siempre hay una relación entre un Estado y otro a buscar un respeto e igualdad dentro de los derechos. A eso le llamamos una soberanía externa. Cada Estado, por lo tanto, elige su forma de gobierno. Ningún Estado es igual a otro Estado. El Estado chileno no es igual al Estado argentino. ¿Ya? Hay instituciones que pueden estar en común, podemos tener algún sistema parecido, similar, pero ningún Estado es igual a otro, porque actúa dependiendo su territorio, la ciudadanía, su forma sus tradiciones, la cultura, la religión, influye dentro del Estado, la economía influye dentro del Estado, por lo tanto ningún Estado actúa de igual manera que el otro. Y por lo tanto cada gobierno, es decir, quien dirige el Estado, las autoridades que están encargadas de dirigir deben ejercer este poder político. En la política tiene que velar por el bien común,
y la buena administración del Estado. Eso tiene que ver con el primer PBT que abordamos. Y la segunda que tenemos que ver, el segundo actividad, era sobre la guía de estudio de las constituciones. Acá nosotros presenté 3 ejemplos de constituciones. La primera de ellas, una constitución de la República Islam de Irán. Su característica es que es un Estado teocrático. ¿Qué quiere decir un